Hola, en esta ocasión les quiero hablar de uno de mis temas favoritos, la literatura infantil. Espero, y voy a ser muy consciente de esto, que les sirva no solo si quieren escribir literatura infantil, sino si quieren escribir cualquier cosa. Creo que hay herramientas de la literatura infantil que podemos usar en la narrativa en general, como por ejemplo el uso de la imaginación. Un niño tiene esa capacidad, por ejemplo, para ver un objeto y transformarlo en otro, para ver una situación y que nosotros los adultos la veamos literal y ellos vean otra situación más allá. Los niños también se hacen preguntas que nosotros nos dejamos de hacer o no preguntamos porque nos da vergüenza o porque pensamos que ya sabemos todo. Entonces, un niño, bien sea desde narrador o un niño personaje o simplemente esa capacidad de sorprenderse, de imaginar, de convertir una cosa en otra. El juego, por ejemplo, nos puede enseñar mucho sobre la narrativa en general. El juego es experimentación, el juego es que movamos el lenguaje, juguemos con las formas, nos arriesguemos, eh, introduzcamos elementos que se contrapongan, como lo decía en el video pasado de la poesía, ¿no? Como el oxímoron, elementos que juntos parezcan una locura, pero a los niños eso les parece divertido. Otro tema que nos puede servir mucho a la literatura infantil, el humor. Los niños son muy humorísticos o les gusta mucho el humor y a veces es un humor bastante perverso. Y es un humor que no simplemente se trata de alguien se cae, no es un humor simple, es un humor que se va construyendo y que juega un poco con la parodia, juega también con transformar una cosa que pues sea algo y parezca otra. Quiero ahora hablarles un poco de mi experiencia escribiendo libros para niños. Quiero comenzar con este libro que se llama 24 señales para descubrir a un alien, que tuve la fortuna de publicar con la editorial Tragaluz, después de ganar el concurso internacional de Tragaluz de literatura infantil y juvenil. Y pues con este libro además el año pasado fue seleccionado como uno de los mejores libros para niños en el mundo por la biblioteca, por una biblioteca en Alemania, y quedó en la lista White Raven. Entonces, bueno, más allá de los honores del libro, quiero contarles cómo nació. Esta es la historia de Benjamín, que piensa que su papá es un alien, y ahí juega la imaginación. Y piensa que su papá es un alien porque pues, es un hombre violento, lejano. Es un hombre que Benjamín no puede entender. Entonces él dice, bueno, esto no puede ser mi papá, esto tiene que ser un alien. Entonces decide buscar señales para descubrirlo y de eso se trata. De hecho, el índice del libro tiene como un checklist. Tiene la sangre verde, no se despide, nunca fue niño. Entonces es todo el tiempo jugando, pues todo el tiempo juego con esta mirada al niño, de cómo el papá es otra persona. Aquí es un episodio en el que él se encariña con una gallina que el papá lleva para hacer un sancocho y la gallina tiene un comportamiento de gato. Entonces pues también son como formas en las que yo trato de darle la vuelta, pues no que el niño tenga un gato, sino además pues con la misma perversidad del padre que lleva una gallina para comérsela, pues el niño se encariña con eso, con ella. Es un libro que pues siento que conecta mucho a la gente de distintas edades. Yo siempre he pensado que la buena literatura infantil es también para niños. O sea, es una literatura de adultos, pero que también es para niños. Entonces hay veces que los niños se quedan, por ejemplo, en una capa, que es la capa de humor, la de imaginación, la del alien, les encanta, pero de pronto un adulto o un niño más lector o con más preguntas, o otro niño simplemente piensa, ok, no, acá de fondo hay un tema de violencia, hay un tema de, pues, de no aceptar al otro, porque no lo conocemos, no aceptamos a lo que es desconocido. Entonces la literatura infantil tiene distintas capas. Por ejemplo, la mamá de Benjamín es una mujer calva,
yo nunca digo porque es calva, no quería caer como en el lugar común de que tenía cáncer, simplemente lo dejo a imaginación del lector. Pero no quiero volverla una víctima, por ejemplo, ese fue un giro que quise darle, sino que ella, por ejemplo, tiene un juego de pelucas y se pone una peluca de diferente color dependiendo del humor del día. Y ella juega con esto y esto es como su superpoder. Entonces, ¿qué hice yo también en este libro? Juego mucho con recuerdos de infancia, con pues, las mascotas que yo tenía, porque no me dejaban tener mascotas, entonces me encontraba con mariquitas en el jardín y entonces les criaba como unos terrarios y las tenía ahí y se morían todo el tiempo, entonces ese recuerdo para mí era muy valioso. Y ese tipo de recuerdos le dieron color a este libro. O hablaba, por ejemplo, con la gente. Entonces, por ejemplo, mi esposo me contó de un juego que él tenía que era el sacamocos, que era una especie de cauchera con la que se tiraban bolas de papel y se llamaba sacamocos, y entonces yo sentí que eso era divertidísimo para los niños. Y claro, a los niños uno les dice sacamocos y les parece divertidísimo. Entonces me alimenté de mi propia infancia, la infancia de los demás, para crear los juegos de Benjamín, su forma de ver el mundo, pero pues en lo profundo del texto pues quiero desentrañar algo más. Y es cómo vamos descubriendo poco a poco ese otro que vemos como un alien. El otro libro que quiero mostrarles es este, Diario de 2 lunas. Estoy muy feliz porque acaba de salir y este libro lo escribí hace 4 años y lo he escrito 4 veces, una vez por año, hasta que por fin salió. Y esto pues se los cuento porque pues forma parte de la vida de un escritor, de que no se, de que deja un libro. Ya no se trata de uno, no se trata de su ego, de que si yo perdí tiempo, no perdí tiempo, sino se trata del libro, que si ese libro necesita escribirse 4 veces, lo voy a escribir 4 veces porque necesito que el libro sea lo mejor posible que pueda salir. Ya después ya cuando salga no me va a importar la crítica porque yo sé que hice lo mejor que pude haber hecho con este libro. Y eso es muy importante, trabajar en pro del libro, de la historia, hacer lo que más le convenga a la historia, no que uno sabe que la está basando en un hecho real, pero el hecho real no era así. Eso no es lo importante es cómo contamos esa historia de la mejor manera y cómo de la mejor manera damos realmente a conocer eso que tenemos acá y eso que nos hace escritores. Este libro nace de una noticia, de un recorte de un diario, en que veo una foto de 2 niños de 13 años casándose en Rusia, en una comunidad gitana. Y a mí me impresionó mucho pues que hoy en día se sigan casando los niños. Como buena periodista quise hacer una investigación, pero pues después dije, ¿y por qué no contarle esta situación a los jóvenes o a los niños, que son las principales víctimas del matrimonio infantil? Creo que lo más difícil fue traer el tema del matrimonio infantil a un contexto colombiano actual. Era muy difícil hacer verosímil que una niña de aquí del barrio se fuera a casar por obligación a los 13 años. Entonces hice un juego de 2 diarios, de un primer diario, que además aparece así en forma de facsímil, escrito por una niña Luna en 1964. Y un segundo diario, que ya está escrito en otra letra, de otra niña que se llama Luna, que en el presente se encuentra este diario antiguo en el ático de su casa. Entonces ellas empiezan a comunicar, bueno, es una comunicación a destiempos, por decirlo así, a través de sus diarios, y la niña Luna actual empieza a interpretar todo esto y dice, bueno, como a entender el tema desde su contexto actual. Dice, bueno, yo me casaría, ¿qué pasaría si a mí me obligan a casarme? Y hace como esta lectura desde niña empoderada del presente, de lo que está pasando con esta Luna del ático. Y al mismo tiempo yo quise hacerle un homenaje a los diarios porque me encantan. El diario de Alejandra Pizarnica que les mostré la vez pasada aparece aquí, el diario de Ana Frank, por supuesto, el diario de Frida Kahlo. Entonces hay muchos diarios que se convierten en buenos libros y quería pues jugar con ese tema.
Entonces, pues son temas difíciles, ¿no? Es una novela infantil, juvenil, sobre el matrimonio infantil. Entonces, quería tocar como esos puntos fuertes que sean lo profundo del libro y mirar cómo a través de las herramientas que nos da la literatura infantil, pues podemos contarlo mejor. Ya para finalizar, solamente quiero dejar unos recomendados de grandes libros infantiles también para adultos que espero que los puedan conseguir y les guste. Charlie y la fábrica de chocolates de Roald Dahl. Es espectacular, tiene una imaginación increíble y crea un mundo diferente, realmente juega con la imaginación de una manera sorprendente, tiene mucho humor. Este libro yo lo leí por primera vez a los 25 años y me encantó. Entonces es uno de esos clásicos, por supuesto. El ojo de vidrio de mi abuelo, lo tiene la editorial Babel, y habla sobre la relación de un niño con su abuelo. Es precioso. La historia del señor Sommer de Patrick Süskind, que es el mismo autor del Perfume. Escribe ahora un libro también para niños sobre un hombrecito misterioso que camina y camina por todo el pueblo, que es el señor Sommer. Catalina Seguridad de Patrick Modiano, premio Nobel. Entonces ese libro me dio mucha curiosidad de pues, pensar, bueno, un Nobel, cómo escribe un libro para niños. Y también es eso, es una historia de la infancia, de cómo una niña y su padre se van a vivir a París mientras su madre está trabajando en Nueva York. Y esta niña, y pues no sé, como sus complejos, sus dificultades y cómo su padre pues le ayuda. Lo que hay antes de que haya algo de Liniers. Liniers es un caricaturista, artista, ilustrador argentino, excelente, que se lo recomiendo mucho. Tiene unas viñetas y este libro es precioso y habla pues de esas historias de miedo de cuando somos niños, ¿no? Que siempre tenemos miedo a algo, pero le da el giro y es lo que hay antes de que haya algo, no es el coco, es otra cosa. Los dibujos son estupendos, son rarísimos y la historia realmente pues yo la encuentro muy profunda y muy graciosa. Eso es todo por el video de hoy. Les voy a dejar abajo del video unos links por si quieren leer más de los libros que a mí me gustan o textos que a mí me gustan de literatura infantil. Y ojalá se animen a probar, pues no solo con el género literatura infantil, sino a probar y a contar sobre el mundo de la infancia, que por ejemplo para hacer flashbacks y jugar con la memoria es precioso cuando uno se encuentra esto en un libro. Gracias.